Muchas veces nosotros en nuestras oraciones acostumbramos a decir: Señor, ayúdame para yo hacer tal cosa. Pero pocas veces decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el título de esta reflexión. Una pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta fue la misma pregunta que se hizo Saulo de Tarso en el capítulo 9 de Hechos. Y cuando Saulo se hizo esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, era porque antes de esta pregunta no estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera. Vamos a leer capítulo 9 de Hechos. ¿Lo tienes? Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor. ¿Qué más dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuántos le han hecho esta pregunta a Dios en algún momento de su vida? ¿Habrá alguien que le haya hecho esta pregunta a Dios? La invitación en esta mañana es a que nos detengamos en el camino de nuestra vida y podamos preguntarle esto al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga con esta vida que me has dado? ¿Qué quieres que yo haga con esta familia maravillosa que me has dado? ¿Qué quieres que yo haga con ese trabajo, con las bendiciones que me has dado? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque todo en el Señor tiene propósito, tiene para qué. Nótese en este pasaje que hemos leído que la palabra camino aparece ¿cuántas veces? Revíselo un momentico ahí. ¿Cuántas veces aparece la palabra camino? 2. ¿Y aparecen escritas de la misma manera? Por lo menos en mi versión están escritas de manera diferente. La primera vez que aparece camino está en el versículo 2. ¿Cómo está esa palabra? Está con mayúscula. Y en el versículo número 3 aparece con minúscula. ¿Por qué? ¿Será que es lo mismo? Quiero explicarle a continuación. No es lo mismo. ¿Saben cómo le decían a los cristianos antes? En el libro de los Hechos es la historia, para los que no saben, este libro trata sobre la historia de los comienzos de la iglesia cristiana. El comienzo del ministerio de los apóstoles. El comienzo del ministerio, si se me permite afirmar con toda seguridad, de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El comienzo del evangelio predicado a todo el mundo. Este libro trata sobre eso. Y a los cristianos del inicio no le decían cristianos. ¿Saben cómo les decían? Los del camino. ¿Sí sabía esto? Pues sépalo, lo estamos leyendo. Cuando dice aquí camino con mayúscula, se refiere entonces ¿a quiénes? A los primeros cristianos. Y cuando dice camino con minúscula, pues se refiere al camino que Saulo estaba recorriendo de Jerusalén hacia Damasco. Y me llama la atención, si queremos verlo en sentido espiritual, que mientras Saulo iba por el camino con minúscula, se encontró con el Señor
del camino con mayúscula, con Jesucristo, Hijo de Dios, se encontró con él. Ese encuentro hizo que posteriormente Saulo le dijera a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque probablemente no lo estaba haciendo. Cuando él va de Jerusalén hacia Damasco, él cree que está sirviéndole a Dios. Él cree que está haciendo la voluntad de Dios, porque para él perseguir a los del camino con mayúscula, para él los del camino eran como si fueran herejes a quienes había que perseguir y tomar presos. Pero en realidad estaba siguiendo era la voluntad de su propia religión, porque los fariseos hicieron del culto a Dios una religión que no era para todo el pueblo, sino para ellos mismos. Y es que uno puede servir a Dios, pero no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Por eso en esta mañana hay que reflexionar sobre cuál es la manera para servir a Dios. ¿Cuál es la manera de Dios para servirle? Primer punto que quiero resaltar: a Dios se le sirve con un corazón convertido. Tiene que haber una conversión interna para servirle a Dios, para servir a la manera de Dios. ¿Saulo está convertido? No, en ese momento. Su corazón está lleno de rabia porque supuestamente hay unos herejes que blasfeman su religión. Y cosa dura es cuando por causa de la religión se matan a las demás personas. En este tiempo podemos ver noticias como algunos religiosos en nombre de Dios matan a otros, hacen una guerra santa. Alá en árabe y en español significa Dios. Por ejemplo, como en nombre de Alá, en español Dios, se quita la vida de otros, físicamente hablando, ¿no? Pero también uno puede ver cómo espiritualmente personas que sirven en nombre de Dios matan y quitan la vida de otros espiritualmente. Pero Jesucristo nos dejó un camino, porque Él dijo: yo no vine para servirme, yo vine para servir, y para servir entregando mi propia vida. Y al entregar mi propia vida en servicio, para traer liberación, para traer sanidad, para traer redención, es decir, para traer vida y vida en abundancia. Gracias al servicio de Jesús, Hijo de Dios, tú y yo estamos aquí sentados para que la gloria sea de Él. Para servir a Dios a la manera de Dios, hay que estar convertido en el corazón. Tenemos que tener un corazón lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón cuyos pecados han sido lavados por su sangre. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13. En ese pasaje Jesús está lavando a los discípulos. Dicen que están en la última cena. Y en un momento Jesús se le pone en pie, toma una toalla, se la ciñe, trae un lebrillo, un recipiente, echa agua. ¿Y qué comienza a hacer? Y en eso aparece un Pedro. Y Pedro le dice: oh, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Por Dios, que ir a mis amistades. Un maestro no hace esto, un rabino no hace esto, esto lo hacen los esclavos. Y para Pedro Jesús era su maestro, lo tenía en alta estima, era su rey, su señor. ¿Cómo es posible que tú, siendo el rabino, el maestro, hagas esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Es que Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no eres de los míos, tú no eres cristiano.
Entonces Pedro le dijo, bueno, si así es el cuento, lávame todo. Y Jesús le dijo, es que no necesito lavarte todo, porque ya las manos y la cabeza están limpias. Yo necesito es lavarte los pies. ¿Y para qué sirven los pies? Ay, pastor, para caminar. Sí, pero además de caminar, es lo que nos conduce por el camino. ¿Para qué nos sirven los pies? Para llevar el camino. Para andar en el camino. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Necesito lavarte los pies, necesito limpiar tu camino. Necesito lavarte. Y dice por allá en el libro de Apocalipsis que Jesús lavó nuestros pecados con su sangre. Nos limpió nuestro camino. Y gracias a Él, tú y yo tenemos hoy un nuevo horizonte de vida. Saulo iba por el camino con minúscula, el camino que conduce a Damasco. Y cuando él iba por ese camino, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero de repente se le apareció alguien. De repente vino alguien desde arriba, desde el cielo, y lo interrumpió en el camino. Y fue tanto la revelación que tuvo, que dice la Escritura, que él cayó al suelo. ¿Por causa de quién? ¿Quién lo interrumpió en el camino? El Señor del camino, con mayúscula. Y yo creo que eso nos pasó también a nosotros. Íbamos por un camino donde pensábamos que era lo mejor. Íbamos por un camino donde poníamos todas nuestras energías, pero en el camino con minúscula llegó el Señor del camino con mayúscula y nos interrumpió. Y ahora nos conduce por un nuevo camino. El hecho de que estemos en la iglesia no es garantía de que estemos convertidos. No estoy hablando de una condición externa. La conversión hace referencia a una condición interna del corazón. Podemos cantar, podemos alabar y podemos también servir en nombre de Dios, pero con un corazón que no está convertido a Cristo. Cuando no se sirve con un corazón convertido a Cristo, servimos con un amor que es distinto al amor a Dios. Servimos al amor, sí, por el amor hacia nosotros mismos. Hay un pecado que se comete cuando se sirve a Dios, se llama el orgullo. Y el orgullo es producto del egoísmo humano. El orgullo significa el amor no a Dios, sino hacia uno mismo. Podemos servir a Dios con orgullo. Entonces no servimos a Dios por amor a Dios, sino por amor a nosotros mismos. Cuando servimos a Dios por orgullo, nuestro corazón no está convertido. Tal vez lo que hacemos es un servicio motivado por pura filantropía. ¿Saben qué es la filantropía? Cuando una persona dice, es que a mí me gusta hacer, ¿cómo se llama? Buenas obras para beneficiar la humanidad. Se dice que esa persona es filantrópica. Pero nuestro servicio a Dios no se trata de pura filantropía. Nuestro servicio a Dios se trata de que amamos a Dios y por eso le servimos. Es diferente. Por amor a Dios, sirvo al prójimo, porque quien sirve al prójimo sirve a Dios. Es muy diferente a la filantropía, porque la filantropía a la final nos lleva al orgullo. En el caso de Saulo, él se convirtió al encontrarse con el Señor del camino. Y aunque Saulo no estuvo con Jesús, se encontró con Jesús, con el Jesús que se le apareció de manera sobrenatural. Le confronta Jesús y Saulo le reconoce, porque nótese que Saulo, cuando tuvo esta revelación, le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Y qué le dice
esa voz: yo soy Jesús, al que tú persigues. Cuando dice la Escritura, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, lo traducimos al español colombiano: ¿por qué estás pegándole al aire? Es lo que le está diciendo. Deja de estarle pegando al aire. Aquí estoy. Mientras Saulo fue a buscar, Jesús lo encontró en el camino, lo interrumpió. Y entonces, ¿qué pasó con Saulo? Comenzó a temblar y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de hacerle la pregunta, ¿cómo le dijo? Señor. ¿Qué significa eso? Te reconozco. Se convirtió y le dijo: ya no voy a llevar mi agenda, porque me la has desbaratado. Hay personas que acostumbran a llevar una agenda, a llevar todo milimétricamente planificado. Pero a veces Dios ¿sabe qué hace con esa agenda? La desbarata. Yo pensé que mi vida la llevaba por buen camino. Yo pensé que esto era lo mejor, pero Jesucristo me encontró. Servir a Dios no hay que hacerlo de cualquier manera, sino a la manera de Dios, con un corazón convertido. En el caso de Saulo se encontró, Jesús lo encontró, tuvo una conversión, tuvo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo llevó a reconocer que definitivamente lo mejor era hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si vamos a servir a Dios, hagámoslo con un corazón convertido. Hagámoslo con santidad. Hagámoslo porque nos hemos encontrado con Jesucristo. Vamos al segundo punto que yo veo aquí, versículo 6. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El servicio a Dios requiere de entrega. Muchas veces nosotros le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios le dice: quiero que hagas tal cosa, usted le dice: ¿y por qué? ¿A cuánto les ha pasado? Señor, yo voy a hacer lo que tú digas de aquí en adelante. Y a veces uno también cae en eso de: Señor, si tú me concedes tal bendición, yo te serviré a donde tú me envíes, a donde tú me digas. Y cuando Dios le dice: entonces haz esto, usted dice: ¿pero por qué? Pablo le dice: quiero hacer lo que tú me digas. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Ve a dónde? Ve a Damasco, y allí una palabra que nos gusta: espera. Queremos ya las cosas, ¿no? Y aquí Jesús le dice a Saulo: ve a Damasco y allí te voy a decir lo que tienes que hacer. Siempre cuando el Señor nos llama a hacer algo, escuche bien esto, no siempre es de acuerdo a nuestro gusto. No siempre es de acuerdo a nuestro propio capricho. No siempre es de acuerdo a nuestro propio deseo. Así que si tú pones el deseo como una guía para hacer la voluntad de Dios, ese no es el camino. Es que a mí me gusta hacer tal cosa. Y si Dios te dijera que hicieras otra cosa que no te gusta, ¿lo harías? Pero cuando uno le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Estamos diciéndole: aunque no me guste, lo haré porque te amo. Por lo general, el Señor siempre nos manda a hacer cosas que no nos gustan. Acordémonos de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llama? Vea, ese Moisés, aunque estaba en el desierto, ese Moisés no sufría de estrés. Ese Moisés tenía un corazón saludable. Ese Moisés no sufría de tensión arterial. Pero cuando Dios lo llamó, le dice: mira, yo quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto. Ahí comenzaron las enfermedades de Moisés. Porque qué pueblo tan terco.
Porque Dios siempre nos llama a salir de la comodidad, a salir de la zona de confort. Para Saulo era muy cómodo. Gracias, Jesús, por revelarte mi vida. No lo sabía, pero ahora que lo sé, Señor, yo te agradezco mucho. Yo me voy para Jerusalén. Yo voy a seguir con mi familia, tal vez. Yo voy a buscar mi esposa porque no era casado, tal vez. Yo voy a completar mi media naranja, tal vez. Pero no. La conversión fue tan tremenda que Saulo le dice: Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Porque estoy sin norte ahora. Tú me has desbaratado la agenda y si es por mí, yo no sé ni qué hacer. Por eso te digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: bueno, ve a Damasco y espera. Allí se te va a decir lo que hay que hacer. ¿Qué estaba esperando Jesucristo? Obediencia. No estaba esperando confirmación. A veces uno le ora: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice tal cosa. Y uno dice: Señor, pero confírmamelo. Y cuando uno anda por fe, por lo general uno no entiende mucho, ¿no? Uno no ve lo que Dios le está diciendo, ¿no? Pero uno obedece, camina aunque no entienda. Porque en el camino entenderemos. Hay que servir a Dios con entrega. Y esto significa entregar nuestros prejuicios. Significa entregar nuestro corazón. Significa, si algo hemos aferrado en este mundo a nuestras manos, si es familia, si son hijos, si son seres queridos, si son amistades, si son sentimientos o si son pensamientos, la entrega tiene que ver con esto. Suéltalo. Suéltalo en el nombre del Señor y entrégate a su voluntad. Nótese que Saulo, cuando creía que le servía a Dios, dice en Hechos capítulo 7 que él era cómplice de la muerte de Esteban. ¿Quién fue Esteban a propósito? El primer mártir de la iglesia cristiana. Y en esa muerte Saulo estaba presente, era joven y él consentía la muerte porque él le guardaba las capas a todos aquellos que estaban apedreándolo. Saulo, sirviendo a su propio orgullo, consentía en la muerte de otros. Quien sirve a Dios con entrega hace lo que Jesús hizo, trae vida con su servicio, trae vida en otros, trae libertad, trae liberación, trae redención con su servicio a otros en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay una entrega a la voluntad de Dios. Como dijo Jesucristo, mi mejor alimento es hacer la voluntad del que me envió. Se puede matar por causa de Dios, pero no necesariamente es el servicio que Dios quiere. Es un servicio producto de puro fanatismo. Cuando nuestros actos de servicio se motivan por el orgullo o por el egoísmo, se mata la fe de aquellos a quienes servimos en nombre de Dios. Si vamos a servir al mundo, tenemos que entregarnos a la voluntad del Señor. Y esta voluntad siempre será una voluntad que nos desafía en nuestros gustos y deseos. Siempre nos sacará de la zona de confort. Quien quiere servir a Dios debe tener presente que si este tipo de servicio demanda entrega, entonces habrá sacrificio. ¿Saben que en este mundo del siglo XXI, el sacrificio es visto de manera negativa? Todo aquello que demande sacrificio es considerado malo. Si hay algo que produce placer, es considerado bueno. Por eso hoy las personas no asumen compromisos porque les demanda sacrificio. Uno ve, por ejemplo, relaciones de pareja. Bueno, ¿y por qué no se casan? No, es que estamos probando. Y en el fondo lo que uno nota es que no quieren asumir. Él o ella no quiere asumir, por lo general es él. Él no quiere asumir un compromiso. Y eso también afecta
el quehacer de la iglesia. Porque hoy se habla de iglesias donde me siento bien. Hoy la fidelidad a la iglesia está condicionado al sentir. Si me siento bien, entonces digo sí. Si me siento mal, entonces digo no es de Dios. Dios supeditado al deseo. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que le entreguemos nuestro deseo. Entreguemos nuestro deseo para la voluntad de Dios. Tercera palabra clave: poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo conversión. Diga conmigo entrega. Y diga conmigo poder. Vamos al versículo 17 y 18 del mismo capítulo, ahí mismo en Hechos. Fue entonces Ananías. ¿Lo tenemos? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El encuentro con Saulo fue tan tremendo que Saulo, ¿cómo quedó? Ciego. Tenía ojos, pero no veía. Tenía ojos, pero no tenía visión. Este bendito encuentro con Saulo le renovó también la visión de la vida. Pero escuche bien lo que dice. El profeta Ananías, del que habla aquí, no quería ir donde Saulo. ¿Saben por qué? Porque él pensaba que lo iba a matar. Él pensaba que Saulo no estaba convertido. Le tenía miedo. Así que cuando Dios le dijo: levántate, Ananías, y ve allá a Damasco y pregunta por un tal Saulo, Ananías se hacía como el loco. Ananías, que vaya a Damasco y preguntes por Saulo. Ay, este mosquito que tengo aquí en el oído sí que me molesta. Ananías, levántate, ve a Damasco y pregunta por Saulo. Y ya Ananías no aguantó más, porque ¿quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Tarde o temprano, vamos a ir. Señor, tú tienes la razón. Ananías se levantó, fue a Damasco, preguntó por Saulo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Ananías? Ve, porque este Saulo, ahí donde tú lo ves, es el que yo voy a usar para llevar el evangelio hasta Roma. Necesito levantar otro que haga mi voluntad. Tremendo, ¿no? Miren, hermanos, como quiera, la voluntad de Dios se hace. Si es que tiene que hacer que las piedras hablen, pues las hará. Si la iglesia no hace su voluntad. El Señor, dijo Ananías, el Señor me ha enviado, escuche bien, para que tengas visión, para que recibas el nuevo proyecto de vida, pero además de eso, para que lo hagas con la llenura ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Poder del Espíritu Santo. Quiero decirles que hay diferentes poderes en el servicio a Dios, que no necesariamente es el poder del Espíritu Santo. Te voy a mencionar algunos. Está el poder del estatus. Hay quienes sirven a Dios con el poder del estatus. Es decir, para que las personas lo vean y lo reconozcan. Quien sirve a Dios por estatus considera que el servicio es un cargo y no una vocación. Quien sirve a Dios por estatus, ¿qué pasará el día en que no lo reconozcan? ¿Seguirá sirviendo a Dios? ¿Qué pasará el día en que no hayan aplausos ni amenes como en este sermón?
Dejará de predicar. ¿Qué pasará el día en que no sea famoso? Dejará de servir a Dios. Por eso digo que es un servicio que se desvanece, hojarasca. Hay otro poder, es el poder económico. Hay quienes sirven a Dios motivados por el beneficio económico. ¿Qué pasará el día en que el servicio a Dios no produzca ningún beneficio económico? ¿Seguiremos sirviendo a Dios? No. Hay proyectos que demandan fe. Hay proyectos que no necesariamente dejarán un beneficio económico, pero por eso no lo voy a hacer. Hay otro poder que se llama la voluntad propia, o lo que nosotros decimos la fuerza de voluntad. Y está bien la fuerza de voluntad, está bien servir a Dios en la fuerza de voluntad, pero te pregunto, cuando lleguen los golpes de la vida, por si no lo sabías, la vida tiene tempestades, crisis, enfermedades, traiciones. La vida es dura. Te pregunto, cuando lleguen los golpes de la vida y quebranten tu fuerza de voluntad, ¿seguirás sirviendo a Dios? El apóstol Pablo, cuando llevó el evangelio a Roma, ¿cómo lo llevó? ¿En qué circunstancias se encontraba el apóstol Pablo? Llegó en un avión de Avianca a Roma y allá lo estaban esperando con una alfombra roja diciendo: aquí viene el embajador de Cristo, honores para el embajador de Cristo, adelante, bienvenido aquí a Roma. ¿Así lo recibieron en Roma? ¿Cómo estaba Pablo? Y estaba preso por loco, ¿cierto? Estaba encadenado por causa del evangelio. Se encontraba solo. ¿Ustedes creen que Pablo servía por pura fuerza de voluntad? Servir a Dios no siempre trae los beneficios que el mundo nos plantea. Ya hemos dicho, servir a Dios demanda sacrificio. Por lo tanto, se necesita de un poder que sostenga eso. Un poder. Pero la fuerza de voluntad no es suficiente. Porque la fuerza de voluntad un día está y mañana no está. Entonces, ¿de qué poder necesitamos aferrarnos? ¿A qué poder? Al poder del Espíritu de Dios. Al poder que viene del cielo. Al poder sobrenatural de Dios. Hay que servir a Dios con el poder del Espíritu Santo. Cuando uno sirve a Dios con el poder del Espíritu Santo, con plata o sin plata, con aplausos o sin aplausos, con fuerza o sin fuerza, seguimos sirviendo a Dios porque es el poder del cielo que nos sostiene para su gloria y su honra. Servimos sirviendo a Dios con el poder del Espíritu de Dios. En este año de la reconciliación, debemos ser una iglesia que sirve a Dios, pero no sirve en su propio templo, sino que sirve en la comunidad. Es una iglesia que no sirve en la comodidad de sus propias sillas. Una iglesia que debe servir en la incomodidad de las calles, de los vecindarios, de los barrios, de las familias que pasan por conflictos. Este es el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio que necesita ser servido en este tiempo. Y ese ministerio, para servirlo, hay que hacerlo con un corazón convertido. Hay que hacerlo con entrega, hay que hacerlo con el poder que viene del cielo, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.